Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos rigurosamente y desde múltiples perspectivas las ideas que están moldeando nuestro entorno. Imagina por un momento el sur de Europa en pleno invierno. Ujú. Las almazaras, en Andalucía o en la Toscana, en el Peloponeso, pues trabajan sin descanso, ¿no? Prensando las aceitunas para extraer ese oro líquido que todos valoramos tanto. Claro, la imagen idílica del aceite de oliva. Exacto, la imagen perfecta. Pero detrás de esa estampa tradicional se esconde una montaña oscura, húmeda y francamente viscosa. Hablamos de millones de toneladas de un lodo espeso llamado alperujo. Es un residuo altamente contaminante que asfixia los suelos si no se trata adecuadamente. Y que cuesta una auténtica fortuna gestionar a las cooperativas agrícolas, ojo. Una barbaridad de dinero, sí. Y hasta ahora, pues representa un callejón sin salida medioambiental. Pero claro, frente a esta montaña local, tenemos otra montaña a nivel global, ¿verdad? Totalmente. Hoy nos enfrentamos a dos crisis colosales que chocan de frente. Por un lado tenemos la generación mundial de, creo que son unos 390 millones de toneladas de plástico al año, Sí, por ahí anda la cifra. de los cuales apenas reciclamos un mísero 9%. Y por otro lado, está la gestión de esos 30 millones de toneladas de alperujo que, como bien decías, produce anualmente el olivar europeo. Y justo ahí es donde entra el caso de estudio que nos reúne hoy. Se trata de Alberpac. Es una iniciativa nacida en Andalucía que propone algo, a mi juicio, fascinante. O sea, crear el primer bioplástico rural regenerativo del mundo utilizando precisamente este residuo de la aceituna. Ujú. Así que la pregunta central que vertebra nuestra conversación de hoy es muy clara. A ver, ¿es verdaderamente escalable y competitivo un modelo de negocio basado en un residuo agrícola local y estacional frente a los bioplásticos industriales ya consolidados que usan cultivos como el maíz? Esa es la gran incógnita. Eso es. Y desde mi posición, analizando esto con la lente de un inversor centrado en la economía circular, pues voy a evaluar este modelo desde su viabilidad financiera, su capacidad para capturar un mercado gigantesco y cómo se beneficia de este marco regulatorio europeo inminente. Ya. Bueno, pues yo lo abordo desde otro ángulo. Desde mi perspectiva como científica agrícola e investigadora en ciencia de materiales, mi labor hoy es diseccionar un poco las formidables barreras técnicas que este proyecto enfrenta en el mundo real, ¿no? Porque examinaremos el estado de desarrollo del polímero, las limitaciones químicas, que son severísimas al trabajar con un lodo, y la dura realidad de intentar competir contra gigantes globales. Vale, pues para establecer mi posición inicial, debo decir que si miras el modelo de Alperpac desde el punto de vista de la inversión institucional, estamos ante lo que yo llamaría una tesis de inversión perfecta. Perfecta. A ver, cuéntame. Sí, porque el núcleo de una economía circular rentable es transformar un pasivo en un activo. Fíjate, las cooperativas de aceite tienen un problema gravísimo. El alperujo es un residuo lleno de polifenoles y materia orgánica que no puedes simplemente tirarlo al campo sin más. Les cuesta muchísimo dinero. Ya es fitotóxico. Exacto. Pues Alperpac toma este residuo que tiene coste negativo y lo transforma en un recurso de altísimo valor. A nivel de negocio, o sea, logramos un producto 100% compostable en menos de 180 días, con un 80% menos de huella de carbono que el plástico fósil. Ujú. Y ojo, no hablamos de un nicho pequeño. El mercado accesible, el SAM, para envases sostenibles en la Unión Europea es de unos 3.000 millones de euros. Si le sumas la directiva europea que va a prohibir los plásticos de un solo uso para 2030, pues nos encontramos ante una tecnología disruptiva en el momento regulatorio exacto. A ver, entiendo perfectamente el atractivo de esa narrativa, pero creo que como científica debo separar la elegancia teórica de la cruda realidad agroindustrial. El concepto circular que planteas, aceituna, residuo bioplástico, compost y vuelta a la tierra, es impecable sobre una pizarra. Es casi un ideal platónico, ¿verdad? Bueno, es el objetivo final, sí. Ya, pero la realidad de la ciencia de materiales no entiende de ideales. El material de Alperpac se encuentra apenas en una fase muy temprana de validación. Están compitiendo ahora mismo por capital semilla, como los premios IWA europeos, simplemente para consolidar lo que llamamos el TRL4, el nivel de madurez tecnológica 4. Sí, están en fase de laboratorio avanzado. Exacto. Y para ponerlo en perspectiva,
El TRL4 significa básicamente que has logrado validar tu concepto en un entorno controlado. Has hecho unos gramos, tal vez unos kilos de plástico, pero en condiciones perfectas. Argumentar que puedes basar toda una cadena de suministro industrial paneuropea en un subproducto que es altamente estacional, geográficamente limitado al sur de Europa y químicamente complejísimo, requiere un salto de fe monumental. Hombre, un salto de fe. Yo lo llamo visión a medio plazo. Es que competir a corto plazo con empresas que usan almidón de maíz implica enfrentarse a materias primas de flujo continuo. El maíz está estandarizado a nivel mundial, ¿sabes? El alperujo no. Entiendo por qué piensas así, de verdad. Pero permíteme ofrecerte otra perspectiva sobre cómo se estructuran hoy las cadenas de suministro modernas. Precisamente para superar esos cuellos de botella geográficos que mencionas. Es un error evaluar este proyecto como si fueran a construir una megafábrica en el centro de Alemania, por ejemplo. ¿Y qué proponen entonces? Pues como el alperujo es muy pesado de transportar, porque tiene muchísima agua, el modelo de negocio es inteligentísimo. Es lo que los inversores llamamos un modelo asset light, o sea, ligero en activos e infraestructuras. Espera. ¿A qué te refieres exactamente con ligero en activos? En una industria pesada como es la manufactura de plásticos. Porque las máquinas no son ligeras. Me refiero a que no pretenden construir macroplantas centralizadas. Ese es el modelo obsoleto del petróleo o del propio maíz. Su modelo, el B2B, se basa en licencias tecnológicas regionales. En lugar de mover 30 millones de toneladas de lodo por toda Europa en camiones, pues licencian su propiedad intelectual a socios locales, en Italia, en Grecia, en Portugal. Ya, descentralizar la producción. Exactamente. El procesamiento se hace in situ al lado de las grandes cooperativas. Y fíjate cómo esto cambia la ecuación. Mitigas por completo el riesgo logístico, reduces drásticamente la huella de carbono del transporte y creas una red resiliente, porque hemos visto con crisis recientes lo frágil que es depender de materias primas globales que cruzan océanos. Un modelo distribuido es infinitamente más seguro. A ver, es un argumento convincente desde el lado empresarial, lo admito. Pero ¿has considerado la física fundamental de la extrusión de polímeros a escala comercial? ¿En qué sentido? Pues cuando hablas de licenciar tecnología a múltiples plantas distribuidas por ahí como si fuera una simple franquicia de comida rápida, omites el factor más crítico en la fabricación de film para envases, la homogeneidad. ¿Y por qué asumes que una planta en Grecia no puede producir con la misma calidad que una en Jaén? Porque la consistencia mecánica de un polímero, su resistencia a la tracción, su capacidad de crear una barrera al oxígeno para que los alimentos no se pudran, requiere una materia prima absolutamente estandarizada desde el minuto cero. Y el alperujo no es petróleo crudo homogéneo. Es biomasa, claro. Exacto, es un subproducto biológico cuya composición varía drásticamente. Imagínate que intentas hornear a nivel industrial un bizcocho perfecto cada día, pero la harina que te llega cambia dependiendo de si ha llovido más esa semana. Esa es la pesadilla del alperujo, ¿no? Varía según la lluvia, según el tipo de suelo en Jaén frente a la Toscana, e incluso según la variedad de la aceituna, sea picual o arbequina. Claro, pero esos parámetros biológicos se pueden medir y compensar hoy en día. Se pueden compensar en un laboratorio a pequeña escala, pero en una línea de producción industrial real, los ingenieros químicos desprecian la más mínima variabilidad. Déjame explicarte por qué. Si un fabricante compra una bobina de film plástico para envolver lechugas, esa bobina entra en una máquina que funciona a altísima velocidad, 200 unidades por minuto, por ejemplo. Sí, el ritmo de envasado es brutal. Pues si el lote de alperujo de Grecia tenía un 2% más de humedad residual o una carga diferente de polifenoles que el de España, el comportamiento térmico cambia. Y de repente, al sellar la bolsa con calor, el plástico no se funde bien. Ya veo por dónde vas. La línea de envasado se detiene, se pierden miles de euros por hora y el cliente te devuelve el producto. Entonces, ¿cómo puede una empresa que aún está validando prototipos garantizar a sus licenciatarios un rendimiento termomecánico constante? La descentralización no soluciona el problema biológico. Es más, lo multiplica por cada nueva planta que abras. Vale, te concedo que ese es un punto técnico muy válido, y la variabilidad es innegablemente un desafío profundo. Pero no es insuperable. De hecho, los pretratamientos de homogenización de biomasa están avanzando a pasos agigantados, gracias a consorcios con la Universidad de Sevilla y la de Córdoba. Pero a ver,
no analicemos este reto en el vacío. Miremos a la competencia estandarizada que tú defiendes. Yo no defiendo el maíz ciegamente, pero... Ya, pero si analizamos el mercado de bioplásticos basados en almidón de maíz o patata, ese modelo centralizado y tan homogéneo del que hablas, ¿está fracasando estrepitosamente en su promesa de sostenibilidad? Fracasando. Hombre, tienen el control absoluto de la cuota de mercado ahora mismo. A nivel de volumen sí, por supuesto, pero analicemos el producto real. Tomemos a NatureWorks, este gigante estadounidense del PLA, el ácido poliláctico derivado del maíz. Su material es el estándar de la industria, de acuerdo. Pero, ¿sabes cuál es su gran problema? No es compostable a nivel doméstico, ni se degrada en el campo. Requiere compostaje industrial. Exacto. Requiere instalaciones que apliquen temperaturas superiores a 60 grados, con una microbiología muy específica. Instalaciones que, por cierto, apenas existen en la inmensa mayoría de las ciudades europeas. O sea, al final, ese vaso tan eco-friendly de PLA termina incinerado o en un vertedero normal, comportándose igual que el plástico tradicional. Es cierto que el PLA tiene limitaciones claras en el fin de su vida útil, no te lo voy a negar. Y no es solo el fin de vida, es que tenemos a Novamonte en Italia, que mezcla maíz y patata a un coste operativo altísimo. O el caso de Tipa, que llega a mezclar compuestos de maíz con polímeros derivados del petróleo, solo para lograr esas propiedades mecánicas que tú mencionabas. Y ahí rompes por completo la circularidad. Yo lo veo así. Los bioplásticos de primera generación son como los biocombustibles de primera generación. Son una transición defectuosa. ¿Por qué? Pues porque consumen agua dulce de forma masiva, usan fertilizantes y compiten con la alimentación humana, encareciendo el grano. O sea, cultivar comida para fabricar envases de un solo uso es una aberración económica. Y Alperpa cambia las reglas porque su materia prima tiene coste cero. O mejor dicho, coste negativo. Las almazaras te pagan por llevártelo. Vale, lo entiendo, pero lo siento, no acabo de verlo claro. Y te voy a explicar el motivo científico por el que esa idea del coste cero es una trampa mortal. Una trampa. Sí. No podemos asumir que el coste negativo del residuo compense el coste monumental de procesarlo. A ver, yo no digo que el PLA de maíz sea ecológicamente perfecto, coincido con tus críticas. Pero empresas como NatureWorks o BASF tienen algo que en ciencia lo es todo: escala comercial demostrada y previsibilidad termodinámica. Han cruzado con éxito el temido Valle de la Muerte. Ese famoso Valle de la Muerte de la innovación entre la universidad y el mercado, ¿verdad? Exactamente. Esa brecha técnica y financiera abismal entre hacer un descubrimiento fascinante en un matraz universitario y ser capaz de extruir 10.000 toneladas de film continuo que soporte las tensiones de la industria. Tú haces muchísimo hincapié en el coste cero del alperujo, pero es que el alperujo es una matriz lignocelulósica recalcitrante. Traducido para los inversores. Traducido. Es un lodo complejo, químicamente hostil, lleno de azúcares, grasas, ácidos. Extraer de ahí los polímeros útiles, purificarlos, eliminar los inhibidores naturales que te arruinarían el plástico, polimerizarlos y secarlos. Eso no ocurre por arte de magia, ¿sabes? Requiere reactivos muy complejos, reactores de alta presión y, sobre todo, una intensidad térmica brutal. En esta ingeniería, el coste de la materia prima es lo de menos. La energía para purificarla es lo que hunde tu balance financiero. Bueno, pero estás asumiendo que esos procesos de purificación se hacen con la misma ineficiencia que hace una década. No, estoy asumiendo las leyes de la termodinámica. Purificar un lodo heterogéneo siempre requerirá más energía que procesar almidón de maíz puro y estandarizado. Afirmar que vas a desplazar a gigantes con décadas de optimización simplemente porque el lodo te lo regalan demuestra, con todo el respeto, una subestimación del abismo que hay entre el laboratorio y el despliegue comercial rentable sin ayudas públicas. Ya, y ahí es precisamente donde el análisis financiero y termodinámico más tradicional falla estrepitosamente a la hora de evaluar la economía circular europea, porque, sinceramente, ignoras el elefante en la habitación. A ver. El gigantesco viento de cola regulatorio e institucional que está redefiniendo lo que hoy es rentable. El mercado ya no opera en un vacío técnico o de libre mercado puro, opera bajo las directivas de Bruselas. Ya, pero las normativas no cambian la química, por mucha ley que aprueben en el Parlamento Europeo. No cambian la química, totalmente de acuerdo, pero cambian drásticamente la estructura de capital que financia esa química. Europa exige por ley materiales circulares, locales y compostables antes de 2030. Hay prohibiciones explícitas.
Y la prima verde, ese sobreprecio que las corporaciones alimentarias pagan por cumplir requisitos ESG, ya es real en los contratos B2D. Alper Pack proyecta valorizar 3.000 toneladas de residuo y facturar 1,5 millones de euros para 2030. Cifras que a nivel industrial son microscópicas. Pueden parecer pequeñas en volumen total, pero el valor que ven los fondos no está solo en el film plástico. Está en los criterios ESG. Este modelo proyecta subir un 60% el empleo femenino especializado en el entorno rural y fomenta la cohesión territorial en zonas del sur de Europa muy castigadas. Para ti, como científica, eso puede sonar a mero marketing. Para mí, como inversor, son las llaves que abren las compuertas del capital institucional. ¿Y ese capital es para subsidiar ineficiencias eternamente? Es capital estratégico para superar ese valle de la muerte que tú misma has descrito. Iniciativas como el Consorcio de Bioindustrias Europeas, los fondos LIFE, el programa Neotec aquí en España, no se diseñaron para financiar fábricas de maíz estándar. Están para asumir el alto riesgo de la economía circular profunda. Buscan alinear innovación de frontera con impacto social. Tus competidores de maíz que deforestan o compiten con la comida no tienen acceso a este nivel de capital no dilutivo. El riesgo del alperujo se mitiga con el apoyo sistémico de una Europa que necesita recuperar su soberanía de materiales. A ver, lo siento, pero no me convence esa línea de razonamiento. Porque cuando bajamos los grandes discursos de Bruselas a la realidad matemática, los números no sostienen esta narrativa de disrupción total. Hablemos de esas cifras que acabas de dar, ¿vale? Claro, adelante. Mencionas las proyecciones de la empresa. 3.000 toneladas de alperujo valorizado para el año 2030. Así es un objetivo a medio plazo. Pues volvamos a la premisa con la que abriste el programa. Tú mismo dijiste que el olivar europeo genera 30 millones de toneladas al año. Si para el final de esta década, con todas esas subvenciones, normativas y licencias, logran valorizar 3.000 toneladas, matemáticamente van a resolver el 0,01% del problema. Eso no es una disrupción de la industria, es una gota minúscula en un océano de residuos. Pero toda tecnología industrial tiene que empezar por una primera planta piloto comercial. No puedes pasar de 0 a 100. Por supuesto, nadie dice lo contrario. Pero si el objetivo es sustituir al plástico fósil y limpiar los suelos de Andalucía o Italia, estas cifras revelan una verdad un poco incómoda. La evidencia científica sugiere que no estamos ante un paradigma que vaya a hundir a gigantes como NatureWorks. Más bien es un producto regional tipo boutique. Un plástico carísimo, muy bien intencionado, sí, que encaja perfecto en las narrativas políticas, pero que requerirá un soporte vital constante de subvenciones para sobrevivir. La ciencia, insisto, no se legisla. Si los kilovatios de electricidad necesarios para purificar esas 3.000 toneladas siguen siendo altísimos, el impacto ambiental neto podría cancelar esa reducción del 80% en la huella de carbono que prometen. No puedes decir que salvas el planeta si gastas más energía limpiando el lodo que procesando maíz. Bueno, yo creo sinceramente que penalizar a una innovación incipiente por no resolver de golpe el 100% de un problema colosal en sus primeros años es aplicar un estándar imposible. Ninguna tecnología fundacional, ni la energía solar, ni los coches eléctricos, cumplió esas métricas en su primer día. Es un buen punto de vista. Y a modo de conclusión sobre nuestra charla, manteniendo mi óptica de la inversión en economía circular, debemos comprender que el modelo de Alper Pack, con todos sus formidables retos de ingeniería, representa el único futuro verdaderamente viable. La era del plástico fósil y de los polímeros basados en comida está llegando a su fin por pura presión climática y regulatoria. El valor incalculable aquí radica en la audacia de monetizar un pasivo ambiental y regionalizar la industria. Al ofrecer una circularidad genuina, 100% compostable sin microplásticos tóxicos, articulan una propuesta que los mastodontes del maíz y el petróleo simplemente no pueden replicar estructuralmente. Y ese es el camino arduo pero indispensable para la resiliencia europea. Ya. Y para concluir desde mi lado, desde el rigor de la investigación aplicada, mi postura se mantiene inamovible en una premisa: la necesidad imperiosa de separar la visión inspiradora de la validación empírica. El concepto de cerrar el ciclo del olivar es estéticamente brillante. Es el ideal supremo de la agroecología, sin duda. Sí, lo es. Sin embargo, el monumental obstáculo técnico de estandarizar una biomasa inherentemente variable y hostil químicamente, pues sigue ahí.
El camino para llevar este polímero desde un laboratorio universitario hasta lograr esa consistencia perfecta en líneas de envasado comerciales sigue siendo el gran interrogante. Y existe un riesgo real de que estas tecnologías se queden atrapadas en nichos fuertemente subsidiados, sin lograr nunca un impacto estadísticamente significativo frente a los millones de toneladas de plásticos convencionales que inundan nuestro mercado a diario. Pues fíjate, lo que este análisis profundo nos revela en última instancia es esa fascinante tensión inherente a toda transición ecológica, ¿no? Nos muestra cómo la innovación exige conciliar la urgencia ambiental inmediata con el rigor metódico, iterativo y a veces frustrante de la ingeniería química y el escalado industrial. Queda un inmenso territorio por explorar con estos polímeros de residuos agrícolas. Lo que está claro es que todo el sector de los bioplásticos está inmerso en una transformación tectónica. Y proyectos valientes como la valorización del alperujo merecen, sin duda, un escrutinio muy detallado. Veremos de qué son capaces una vez que abandonen el laboratorio y se enfrenten a las duras leyes del mercado. Totalmente de acuerdo, porque la próxima vez que veamos esa montaña oscura de lodo en una cooperativa, la pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Estamos mirando el verdadero oro verde que revolucionará el envasado europeo? ¿O es simplemente un rompecabezas termodinámico demasiado ineficiente para la industria moderna? Una gran pregunta que de momento dejamos en manos del mercado, de los ingenieros y por supuesto del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.